Nos convertimos en nuestros propios jueces y verdugos, ¿sí? Somos nosotros a veces los más implacables con nosotros mismos. Realizamos un dictamen de culpabilidad, es decir, nos condenamos y finalmente nos aplicamos el castigo. Creemos que no merecemos estar bien por lo que hemos hecho y nos censuramos. En este proceso de culpa influye lo que podríamos denominar la conciencia moral, que es el conjunto de normas y valores que hemos construido desde nuestra infancia. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy damos la apertura a una emisión más de Entre Luces y Sombras, conducido por Clara Hernández. Ella es psicoterapeuta especializada en el acompañamiento de memorias transgeneracionales, creadora de Contar y Sanar. Por aquí le saluda Iván Dávila Jr. El tema del día: la culpa te habla. ¿Tú la crees? Clara, te damos una calurosa bienvenida a este gran espacio entre luces y sombras y me gustaría, con tu saludo, dieras un abrebocas a los oyentes acerca del contenido que traes preparado para el día de hoy. Bienvenida, Clara. Muchas gracias, Iván. Gracias como siempre por esa bienvenida tan calurosa. Un saludo a todos los oyentes, un saludo al equipo del programa Despertar Holístico. Y sí, hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la culpa. Y como siempre quiero empezar con una frase alusiva. Esta vez les traigo una frase de Oscar Wilde, escritor y poeta irlandés, que dice: el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de afuera, pero sufrir por sus propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Esto lo que nos quiere decir es que la culpa puede llegar a convertirse en un sentimiento que nos detiene y muchas veces llega a hacernos perder la alegría de vivir, Iván. Ujú. Precisamente te iba a preguntar, Clara, ¿por qué elegiste este tema para hoy y cuál es la motivación que te inspira para hablar de eso, la culpa? Bueno, pues antes de empezar de hablar directamente de la culpa, quiero hacer una invitación para ti y para todos los oyentes. Les quiero invitar a pensar en este momento en alguna culpa que los haya atormentado y que la mantengan presente mientras desarrollamos el programa. No tiene que ser lo más grande ni lo más difícil que hayan experimentado, solo algo que aún les ronda la mente o en el corazón, para que lo tengan allí durante el desarrollo de este programa. Y ahora sí respondo a tu pregunta, Iván. Y pues yo considero importante traer la culpa a este programa porque yo creo que este es un sentimiento del que muy pocas veces escapamos y que a veces se convierte en el castigo y en el verdugo que no merecemos. Quiero también mencionar una frase de Sara Mesa, una escritora española. Ella menciona que el sufrimiento que produce la culpa casi nunca equivale a la dimensión de la tragedia. Esto nos habla de lo mucho que puede pesar la culpa y de la forma en que a veces la magnificamos. Ujú. ¿Cómo podríamos definir la culpa? ¿Cómo la definimos, Clara? Bueno, yo creo que la culpa está súper presente. Es uno de los sentimientos más frecuentes y es tan poderoso como complejo porque tiene diversos orígenes y también por la multiplicidad de factores psicológicos con los que a veces la culpa se relaciona. Entonces, la culpa es un mecanismo en que a partir de un acto, algo que hacemos o una omisión, algo que no hacemos, creemos haber hecho algo malo o perjudicial y con esto realizamos un juicio moral de nuestra propia conducta, incluso de nuestros pensamientos, y nos sentenciamos diciendo que hemos cometido un error y deberíamos por eso tener un castigo. Entonces podemos sentir culpa por algo que hicimos o no hicimos referente al pasado, algo que no estamos haciendo o estamos haciendo en el presente y algo que vamos o hemos decidido no hacer en el futuro. Ujú. Eso me llamó mucho la atención y nos pone a pensar mucho, Clara, de que a veces la culpa es más fuerte que ni el hecho que hayamos cometido para, por lo que sintamos esa culpa. Entonces, ¿qué efectos tiene en nuestro cuerpo y en nuestra mente eso, sentir la culpa?
Bueno, el sentimiento de culpa está directamente conectado con pensamientos y emociones frecuentes que son desagradables y a veces nos torturan. Todas estas sensaciones pueden ser interpretadas por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es muy explícito cuando se trata de mostrarnos cómo se siente determinada emoción. Lo que pasa es que a veces como que no lo leemos tan conscientemente. Pero si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta de que la culpa tiene sus propios pensamientos y sensaciones y por lo tanto nos va a resultar más fácil identificarla. Por mencionar algunos síntomas físicos, se puede a veces percibir opresión en el pecho, dificultad para respirar, nudos en el estómago o tensiones musculares. Esa culpabilidad se puede presentar algunas otras sensaciones, algunos otros síntomas aparte de esto. Estos son de pronto los más generales, Clara, pero a lo largo del tiempo sigue esa culpa, sigue día tras día, mes tras mes, de pronto mucho más, año tras año, se pueden percibir otros síntomas o sensaciones. Sí, la culpa puede llegar a ser un poco paralizante o limitante, incluso cuando no se gestiona, cuando no la identificamos claramente. Lo que les mencionaba ahora son algunos de los síntomas físicos que también van con sudoraciones, taquicardias, producto de la ansiedad. Entonces, el sentimiento de culpa en general está acompañado de emociones que no son placenteras, como tristeza, como angustia, podemos sentir frustración, impotencia, remordimiento e incluso llenarnos de pensamientos intrusivos que son repetitivos, que nos agobian. Cuando hablamos del sentimiento de culpa desde la psicología misma, tenemos que hablar de otros términos y conceptos muy cercanos, que ya son como la autoestima, porque muchas veces la culpa recurrente, permanente, puede lesionar nuestra autoestima, nuestra autocredibilidad. Podemos empezar a desarrollar comportamientos de perfeccionismo, pensamientos torturantes, empezamos a generar falta de autoconfianza, somos muy autocríticos, podemos empezar a sentir miedo y en general la culpa está muy asociada a muchas de nuestras dificultades emocionales. Me llama la atención esto de la culpa y quisiera saber también qué impacto emocional tiene la culpa en un ser humano. Y le agrego algo más. ¿Es según la personalidad de cada quien, según la edad, este impacto emocional? ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos. Bueno, cuando sentimos culpa ante una acción, ante un acto o una omisión, algo que decidimos dejar de hacer o que a veces ni siquiera es un acto consciente, sino que lo desarrollamos, nos convertimos en nuestros propios jueces y verdugos, ¿sí? Somos nosotros a veces los más implacables con nosotros mismos. Realizamos un dictamen de culpabilidad, es decir, nos condenamos y finalmente nos aplicamos el castigo. Creemos que no merecemos estar bien por lo que hemos hecho y nos censuramos. En este proceso de culpa influye lo que podríamos denominar la conciencia moral, que es el conjunto de normas y valores que hemos construido desde nuestra infancia, que es lo que nos lleva a diferenciar el bien del mal y lo que nos permite establecer los límites a nuestra conducta, mejor dicho, es decir, esto nos limita y nos establece límites a nuestra conducta y nuestros pensamientos. Entonces, cuanto más rígidas son esas normas, más fácil será considerar que hemos sobrepasado los límites y aparecerá con más frecuencia el sentimiento de culpa y el sufrimiento. Y esto, Iván, yo creo que es transversal a todo el ser humano, es decir, en cualquier momento de nuestra vida, no importa el género que hayamos asumido, no importa la edad, yo creo que la culpa como está condicionada por el deber ser lo que es correcto o no, esto puede estar presente en cualquier etapa de nuestras vidas. Ahora, ¿a qué se debe que nos afecte el sentimiento de culpa? Bueno, pues como lo mencionaba ahora, hay unas escalas morales, ¿no? Dentro de nuestros grupos familiares, los grupos en los que pertenecemos, laborales, en los diferentes espacios donde interactuamos, se fijan unas reglas, unas escalas morales de comportamiento, de pensamiento, de conducta, bueno, donde nos proyectamos como seres humanos que nos orientan a un deber ser. Y en este espacio se fijan comportamientos, pensamientos y formas incluso de comunicarnos que califican nuestra ética como seres humanos. Es decir, de cierta manera miden qué tan buenos seres humanos somos.
Y estos conceptos están definidos por muchas normas culturales, sociales, familiares, que nos están diciendo qué es lo correcto o cómo debemos actuar ante determinadas circunstancias o según el rol que tenemos dentro de un grupo social al que pertenecemos. Entonces, aquí también quiero mencionar de una manera importante la vergüenza, porque la vergüenza va articulada con la culpa. La vergüenza viene siendo un matiz en la construcción de la culpa, pero la vergüenza tiene un impacto mucho más profundo. Es por eso que me parece importante que nos detengamos a mirarla. La culpa se siente como una conducta concreta, como que hice algo malo, he cometido un error, pero la vergüenza ya nos califica y nos califica diciéndonos si somos buenos, si somos malas parejas o malos trabajadores o malos padres ante un comportamiento diferente que hayamos tenido de lo que se esperaba, ¿no? Y por ejemplo, quiero aquí hablar un poco del transgeneracional, que es uno de los temas que yo trabajo en consulta. Y hay lealtades que se desarrollan incluso de manera inconsciente dentro de los sistemas familiares que nos dicen que para ser reconocidos dentro de la familia debemos repetir ciertos patrones de comportamiento, de profesiones o de relaciones, porque aunque sea de manera implícita, esto nos otorga una identidad. Somos reconocidos y somos fieles a un mandato familiar. Cuando esto no ocurre, cuando tomamos decisiones distintas y no cumplimos con las expectativas familiares, nos sentimos desleales, que faltamos a sus reglas y a su ordenanza, y esto nos llena de culpa si no logramos disfrutar la vida. A veces queremos seguir al pie de la letra los mandatos familiares, aunque se desconecten con nuestro propio sentido de vida, y esto pues nos trae culpa y amargura. Nos mencionaste la vergüenza. ¿Existe alguna relación directa, culpa, vergüenza, o hay personas que de pronto pues puedan sentir la culpa, pero no llegan a sentir esa vergüenza, Clara? Pues que yo creo que eso depende mucho de las escalas morales que cada quien maneje dentro de sus propios principios, ¿no? Y la conciencia que hagamos de los actos o de las omisiones que estamos teniendo. Y también depende mucho de la responsabilidad que nosotros asumimos frente a nuestros actos, porque algunas veces reaccionamos reaccionamos a algo que nos trae culpa, pero muchas veces también eso obedece a una defensa que estamos haciendo de algo que nosotros consideramos legítimo, como pues para que nuestros derechos, por ejemplo, no sean vulnerados, para que seamos escuchados. Entonces, a veces hay un sentimiento de culpa de cómo reaccioné, porque de pronto reaccioné un poco fuerte o de pronto sobredimensionado a la situación y luego me llega la culpa de que podría haberlo resuelto de una manera más tranquila, menos aireada la ira, por ejemplo, pero que no nos trae vergüenza porque legítimamente sentimos que sí necesitaba poner un límite, un referente de barrera hacia el otro para que respeten mis derechos, por ejemplo, y eso puede que no me traiga vergüenza porque sé que era un derecho legítimo mío. Sin embargo, la culpa está por la forma en que a veces lo gestionamos, que no es la manera más correcta o asertiva. De acuerdo a todo lo que nos has mencionado en este tema hoy, precisamente, Clara, ¿la culpa podría ser ya algo nocivo, un sentimiento totalmente nocivo? ¿O puede servir la culpa en la parte nuestra como persona? ¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista? Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos. Bueno, recordar, sí me gustaría en este espacio, en este momento, recordar que las emociones desempeñan un papel adaptativo, es decir, un papel funcional como seres biológicos y como seres neurobiológicos, y nos advierten de algo que está pasando y a lo que debemos prestar atención. Cuando la culpa actúa de esta forma, es decir, de una forma adaptativa o funcional, nos lleva a reconocer los errores y poner en marcha conductas de ajuste y reparación. En este caso, la culpa nos ayuda a no transgredir ciertas normas y códigos éticos, es decir, que enciende un aviso que nos previene de cometer errores que podrían tener graves consecuencias. Pero cuando la culpa se vuelve desadaptativa, es decir, no es funcional, cuando se convierte en un sentimiento persistente e intenso que afecta negativamente la salud mental y la vida de una persona, limitando su capacidad para disfrutar, tomar decisiones e incluso funcionar normalmente,
es cuando ya se vuelve algo pues que viene a ser muy nocivo. A diferencia de la culpa adaptativa, que motiva la reparación y el aprendizaje, la culpa nociva, por llamarla así, entre comillas, o no funcional, se caracteriza por ser excesiva, irracional y paralizante. Y esto nos puede llevar a estados de ansiedad, de angustia, de depresión incluso. Ujú. Esto de la culpa se puede utilizar en algún momento de manera constructiva para mejorar nuestras vidas, teniendo en cuenta de que si hay personas que no sienten la culpa o sienten la culpa y después dicen, ah, bueno, no importa, ya que en esto de la culpa, pero se puede manejar de una manera constructiva para crecer más como persona y como ser. Sí, pues como lo mencionaba ahora, cuando la culpa nos llega y nos atormenta, porque yo creo que ninguno de nosotros ha sido ajeno a este sentimiento, la idea sería que pudiéramos reflexionar, identificar qué es lo que nos está llevando a este momento, ¿sí? Y poder de pronto conectar un poco más lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando con nuestros principios propios y y ser más consecuentes y consistentes con lo que decimos, pensamos y hacemos, ¿no? Porque a veces hay culpas que son premeditadas, digamos, por actos premeditados, pero hay otras culpas que son, como les decía, producto de un mal momento, que todos estamos, nadie está exento de tener un mal momento, pero la cuestión es poderlo reparar también si es necesario, y si no lo podemos reparar ya, por lo menos hacer un acto de conciencia de qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Para también tener un mejor manejo. Clara, ¿cómo podemos distinguir entre una culpa justificada y una culpa irracional? Son dos conceptos que llaman mucho la atención porque, pues al final para muchos la culpa es la culpa, pero por lo menos estos dos conceptos profundicemos un poquito y cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es culpa justificada? ¿Qué es una culpa irracional? Bueno, Iván, muchas gracias por la pregunta. La culpa irracional es cuando ya se queda de manera permanente instaurado en nuestro inconsciente, como que a pesar de que podemos encontrar unos elementos que puedan justificarla en algún momento determinado de nuestra vida y que tendríamos una conciencia específica para haber desarrollado este acto o esta omisión, pero se vuelve irracional porque como que vuelve nuevamente, a pesar de tratar de elaborarla, está permanentemente como cuestionándonos, sentenciándonos desde nuestro inconsciente, porque a veces vivimos muy en automático. Y entonces como que no logramos entrar en este momento presente y poder empezar un trabajo de autoconocimiento que nos permita elaborar de manera acertada y asertiva la culpa por este acto u omisión que tuvimos. Esto es una culpa irracional cuando se queda de manera permanente puesto en nuestra mente de manera torturante. La justificada tiene que ver más cuando yo logro identificar de dónde partió. Si era un deseo quizás de dañar legítimamente por quizás un acto de retaliación o porque realmente era un suceso que yo necesitaba vivir o un acto que necesitaba desarrollar para poner un límite frente a algo que yo considero que me está lastimando, ¿sí? Es esto. Muy bien. Ahora, la culpa, la tenemos, la sentimos, estamos allí, quisiéramos borrar lo que sucedió antes y no sentir esta culpa. Ya llega el momento de que, bueno, ya pasó, tengo la culpa. ¿Hay alguna manera, hay unas claves, un paso a paso, algo que nos puedas recomendar para liberarnos ya de esa culpa? Bueno, sí, podría brindarles algunas claves o algunos pasos, digamos así, para liberarse un poco de este peso. Una de ellas puede ser identificar la conducta que nos produce la culpa. Pensar qué es lo que nos hace sentir culpables, primero que todo partir de allí para poder identificarlo, detectarlo. Segundo, aceptar que los errores forman parte de la persona, es transversal a las acciones humanas, son la clave del aprendizaje y del cambio y no son un signo de torpeza o de fracaso. Pensar que no se puede ser perfecto en el cumplimiento de normas, en las expectativas de otros, sobre todo cuando tenemos la tendencia a exigirnos más de lo que podemos dar. También es importante expresar verbalmente cómo nos sentimos, que haya un arrepentimiento ante el error cometido, pero de manera genuina y de manera consciente, que también nosotros podamos verlo con amabilidad y compasión.
Es importante también reparar, ¿no? Solicitar el perdón por haber causado el daño. Esto no solo muestra como que nuestro arrepentimiento es honesto, sino que también nos hace saber que podemos pedir, podemos, es también como un derecho y un deber solicitar el perdón por el daño cometido. Reparar el daño, por supuesto, poner en marcha conductas para ser consciente a la persona implicada que no solo nos estamos arrepintiendo, sino que también estamos en la disposición de no repetir el daño, responsabilizarnos. Esto nos ayuda a sustituir la culpa por la responsabilidad, responsabilidad afectiva, responsabilidad moral. Y reconocer que puede ser que el error que hayas cometido no proviene de un deseo de dañar. Eso es importante, reconocer que a veces no es un deseo de dañar, sino que es un acto que se realiza de acuerdo a la conciencia que tenemos. También puede ser que lo que hicimos y nos acusa puede ser producto de algo que defendemos. Entonces es importante quizás a detenernos más a trabajar en nuestro propio conocimiento, recursos de regulación. Muy bien. ¿Cuál sería la conclusión de este capítulo de hoy aquí en tu programa, Clara? Y esa frase habitual que nos compartes, ¿cuál es para hoy? Bueno, quiero dejarles un mensaje a los oyentes. A veces nos torturamos demasiado y somos nuestros jueces más implacables, pero recordemos que estamos hechos de validaciones propias y ajenas, de un sistema de creencias familiares y culturales a los que nosotros respondemos, pero además tenemos intereses y expectativas propias y un sistema de juicios y conciencia que nos están demandando a veces salirnos del libreto y de las respuestas esperadas, pero esto no tiene que ser un acto por el cual nos condenen. Entonces vamos desarrollando un nivel de conciencia distinto a medida que aprendemos, que crecemos y muchas veces esto nos llevará a caminos diferentes a lo que otros esperan de nosotros. Y aquí quiero pedirles nuevamente a los oyentes que retomen ese sentimiento de culpa que recordaron al inicio del programa y reflexionen sobre lo siguiente. Eso que te pesa, de lo que te acusa la conciencia, que te llena de remordimientos o de culpa, ¿lo hiciste con el deseo genuino de dañar, de causar dolor, de lastimar? ¿Te levantaste pensando cómo ibas a hacer para causar un sufrimiento? Si la respuesta es sí, pues vale la pena que nos revisemos, que miremos un poco a nuestro interior y hacer una reflexión acerca de qué nos motiva a llevar a cabo este acto de retaliación, por ejemplo. ¿Qué nos lleva a querer causar dolor? ¿Te duele algo a ti mismo, a ti misma y por eso lo proyectas en otros? ¿Qué situaciones necesitas elaborar? Tal vez aquí sea bueno acudir a una ayuda profesional. Puede ser esto útil, práctico para ti. Pero si la respuesta es no, no te levantaste pensando en cómo causar dolor, sino que fue algo que sucedió de manera espontánea, sin que fuera una acción intencionada, pues no hay por qué sentir culpa. Legítimamente no quisiste causar dolor. Si lo puedes reparar, repáralo. Hazte cargo de tu error, pero asume que esto hace parte de nuestras vulnerabilidades. No somos perfectos y posiblemente esto de lo que te culpas obedeció a una falta de preparación o al deseo de no causar un mal mayor. Si lo puedes reparar, tu responsabilidad es repararlo. Si no lo puedes hacer, identifica tus principios y valores morales para actuar en consecuencia. Mientras más consistente eres con tu propio deber ser, mejor gestión vas a tener del sentimiento de culpa. Muy bien. Clara, recuérdanos a todos los oyentes cuál es tu portafolio de servicios y productos. Sí, bueno, soy psicóloga certificada como profesional informada en trauma. Mi acompañamiento terapéutico se basa en un proceso de exploración de la historia personal del consultante, sus vínculos afectivos y sus memorias transgeneracionales para despertar en ellos los recursos propios de autorregulación y transformación de sus malestares con mayor conciencia, amabilidad y fortaleza. ¿Tienes algunas actividades próximas y también cuáles son esos contactos y redes sociales? Mis redes sociales, pues me encuentran en Instagram como @contar y sanar. También ya tengo un espacio en Spotify donde pueden escuchar todas estas emisiones del programa de Entre Luces y Sombras. Me encuentran también como Contar y Sanar en Spotify. Y próximamente, pues pienso traer nuevamente al espacio, al estudio, a unas invitadas para construir
y dejarles unos temas, unos contenidos de bienestar integral para todos y todas. Bueno, yo quiero agradecer a nuestra invitada Clara Hernández, ella es psicoterapeuta y especialista en memorias transgeneracionales, por compartir este tiempo tan gratificante e instructivo para todos aquí en este gran programa. Clara, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Iván. ¿Quedaría tiempo para brindarles una frase final a los oyentes? Sí, por supuesto. Bueno, entonces dejarles una frase final de esperanza, como siempre, diciéndoles que no eres tu error, eres el ser que desde su humanidad está aprendiendo, creciendo y sanando a través de cada experiencia vivida. Tus fallas no te definen, lo que te define es la intención con la que eliges mirar hacia adentro, reconocer, reparar y seguir caminando con más conciencia y amor. Muchas gracias, Iván, por la mañana de hoy, por tu calurosa bienvenida. Muy bonito, muy bonito. Gracias, Clara, a ti. Gracias por participar en este su programa Despertar Holístico. Los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos compartió Clara Hernández. A todos nuestros queridos oyentes, muy atentos a nuestra cita en el próximo capítulo aquí en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.